Mi propio hijo me llamó basura delante de sus suegros, y todos se rieron. Esa misma noche mi nuera me pidió el dinero de siempre, y mi respuesta hizo que al día siguiente nada volviera a ser igual. Mi hijo no levantó la voz, no le hizo falta. Lo dijo casi sin mover los labios, con esa calma que deja marcas más hondas que un grito. La basura va fuera. Y lo peor no fue la frase. Fue escuchar las risitas alrededor, pequeñas, cobardes, felices de tener por fin a alguien a quien mirar por encima del hombro. Cogí la mano de mi marido y salimos sin montar una escena. Ni una palabra, ni una mirada de vuelta. Ya en casa, cuando todavía llevaba esa frase clavada detrás del esternón, me entró un mensaje de mi nuera pidiendo la transferencia de cada mes. Lo leí 2 veces. Luego escribí despacio, sin temblarme ya los dedos. Ya no. Y todo lo que vino después empezó exactamente ahí. Me llamo Ornella Ramírez. Tengo 60 años. La cena había arrancado como arrancaban siempre las reuniones de la familia de mi nuera. Sonrisas tensas, modales de escaparate y esa sensación pegajosa de que una tenía que dar las gracias hasta por sentarse a la mesa. Rafael y Beatriz insistieron en hacerla en casa de los padres de ella, por la zona de El Viso, en Madrid, diciendo que allí sería todo más cómodo. Cómodo para ellos, claro. Cómodo significaba que yo tenía que encogerme sin que se notara, hablar lo justo y dejar que los suegros marcaran el ritmo de la noche, como si la mesa también fuese suya por derecho moral. Hice lo de siempre. Me senté recta. Sonreí cuando tocaba. Escuché. Me di cada palabra. Martín se quedó cerca de mí toda la cena. De vez en cuando me rozaba la mano por debajo del mantel, apenas un roce, pero él siempre notaba antes que yo, cuando el ambiente empezaba a torcerse. Era su manera de decirme que lo estaba viendo todo. El golpe llegó sin aviso. Uno soltó un comentario sobre la gente de fuera que nunca entiende la educación de verdad. Otro dejó escapar una risa breve, de las que piden permiso para ser crueles. Yo giré la cabeza hacia Rafael. Ni siquiera iba a reprocharle nada. Solo quería tocarle el brazo, romper esa incomodidad antes de que creciera, hacer lo que hacen las madres cuando notan que algo empieza a pudrirse en la mesa, y todavía creen que se puede salvar. Rafael me miró apenas un segundo. Ni siquiera fue una mirada completa, más bien un descarte. Movió los labios casi sin abrir la boca y lo dijo claro, limpio, con una precisión que todavía hoy me revuelve el cuerpo. La basura va fuera. Lo sentí antes de entenderlo. Como si me hubieran vaciado un cubo de agua helada por dentro. Ni siquiera lo dijo para todos. Lo dijo como se comparten los desprecios entre gente convencida de que tiene razón, bajito, casi íntimo, para que las risas de alrededor hicieran el resto. Y lo hicieron. Allí estaban, los padres de Beatriz, tan tiesos en sus sillas, tan correctos, sonriendo apenas lo justo. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Gente que jamás había pagado una matrícula atrasada. Gente que nunca sacó a mi hijo de un apuro. Gente que no había puesto €1 cuando hubo que cubrir la avería del coche, ni el hospital, ni los meses en los que yo enlazaba horas extra con la única idea de que Rafael tuviera una vida más fácil que la mía. Martín notó cómo se me descolocaba la cara antes de que yo terminara de asumir lo que acababa de pasar. Me apretó la mano debajo del mantel. Fuerte, cálido, firme. «Nos vamos», susurró. Y yo no discutí, no pregunté, no intenté salvar nada. Me levanté y punto. El silencio que dejó mi silla al apartarse sonó más alto que cualquier bronca. Nadie hizo ademán de detenernos. Los suegros de Beatriz apenas giraron la cabeza, con la misma molestia distraída con la que se mira a un camarero cuando tropieza. Rafael evitó mirarme. Beatriz clavó los ojos en el plato, como si en el dibujo de la porcelana estuviera escrita la respuesta exacta para no mojarse. Fuera, el aire de la calle pesaba. Martín me acompañó hasta el coche sin soltarme del brazo. No dijo nada. Pero no era un silencio vacío, era un silencio que sostenía. De esos que no preguntan porque ya lo han entendido todo. Volvimos a casa sin poner la radio.
Madrid desfilaba al otro lado de la ventanilla y yo seguía oyendo la frase una y otra vez, cada vez más nítida, más sucia. La basura va fuera, suave, precisa, repetida dentro de mi cabeza como una puerta cerrándose desde dentro. Cuando entrábamos ya en la casa, al parar frente al garaje, el móvil vibró. Mensaje de Beatriz. Seco. Mecánico. Sin una sola referencia a lo que acababa de pasar. La transferencia de este mes. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Luego escribí despacio, con una calma que no había tenido en toda la noche. Ya no. Dejé el teléfono en el asiento y entré en casa sabiendo que la cena no había terminado allí. Solo había cambiado de escenario. Y que algo en nuestra vida acababa de moverse de sitio para no volver jamás a donde estaba. La casa nos recibió en silencio. Un silencio espeso, de los que aprietan las costillas. Martín dejó la chaqueta sobre una silla en vez de colgarla en el perchero. Lo hace solo cuando lleva demasiadas cosas en la cabeza. Yo me quedé plantada en mitad del salón, con los dedos todavía rígidos de tanto sujetar el móvil. Él habló primero. «Ornella, ¿qué te ha dicho exactamente Rafael?» Me senté muy despacio. «Lo has visto». «He visto tu cara», dijo sin apartar los ojos de mí. «Pero necesito oírtelo a ti». Tragué saliva. Noté un sabor metálico en la boca. Me ha llamado basura, ahí, delante de todos, y ellos se han reído como si llevasen años esperando poder hacerlo. Martín se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Se quedó unos segundos mirando al suelo antes de hablar. Tenía que haber dicho algo hace mucho tiempo. No respondí. Los he visto desgastándote poco a poco. Los comentarios, las miradas, esa forma de apartarte sin tocarte siquiera. ¿Y yo? Soltó el aire por la nariz. Yo también lo he dejado pasar. Tú no me has fallado, murmuré. Pero al decirlo, me oí demasiado débil. No, replicó él, levantando por fin la vista. Lo hemos dejado pasar los dos, y siempre por Rafael. Eso me dolió más porque era verdad. Yo me había estirado hasta donde nadie sabía. Había cubierto imprevistos, que nunca eran tan imprevistos. Una mensualidad, el taller, una factura del hospital, un ingreso de última hora. Siempre con la misma excusa. Que salieran adelante, que no se hundieran, que ya habría tiempo de poner límites. Como si la dignidad pudiera aplazarse sin intereses. Le he escrito a Beatriz, dije al final. Le he dicho que se acabaron las transferencias. Martín asintió despacio como si llevara años esperando escuchar esa frase. ¿Bien? No sonrió. Ni falta que hacía. Solo aflojó los hombros, apenas un poco. No lo van a entender, susurré. Entonces me cogió las manos, las dos, con esa serenidad suya que a veces parecía la antesala de algo mucho más duro. No tienen por qué entenderlo, dijo. Basta con que, por una vez, lo entiendas tú. Y fue en ese momento, justo ahí, cuando comprendí que lo peor no era lo que me habían hecho en aquella mesa. Lo peor era todo lo que yo había permitido antes de levantarme. Las manos de Martín seguían sobre las mías cuando el móvil volvió a vibrar. Una vez, luego otra, y otra más. El sonido empezó a llenar el salón hasta volverse un pulso sordo, insistente, como si no fueran mensajes, sino alguien golpeando desde fuera. Sus pulgares me acariciaban los nudillos, firmes, seguros. Me anclaban más que cualquier respiración profunda. No cogí el teléfono al principio. Lo dejé ahí, temblando sobre la mesa, mientras yo intentaba sostener la decisión que había tomado. Pero no paraba. Vibraba una y otra vez, sin descanso, hasta que al final lo levanté. Pensé que sería Rafael. No. Era Beatriz otra vez. La transferencia mensual de hoy. Ni un hola, ni una pregunta, ni una sola palabra de cariño. La misma frase de todos los meses, escrita con la tranquilidad de quien da por hecho que siempre va a recibir lo que pide, como si yo no fuera su suegra, como si fuera una cuenta a su nombre. Martín notó que el móvil había dejado de vibrar un momento. Es ella, ¿verdad? ¿Qué quiere? Lo de siempre, dije. Cerró los ojos un segundo, apenas un segundo. Después de lo de anoche. No contesté, no hacía falta. Miré la pantalla. El pulgar se quedó suspendido sobre el teclado.
La respiración se me apretó en el pecho. Años de costumbre tiraban de mí en una dirección y la decisión que había tomado en aquella mesa me empujaba en la contraria. La costumbre susurraba lo mismo de siempre. Mantén la paz. Ayúdales una vez más. No compliques las cosas. Pero la paz ya estaba rota. Se había roto allí, delante de todos. Entró otro mensaje. Rafael dice que te lo recuerde. Las palabras me cayeron encima como piedras, no por rabia, por claridad. Porque en esa frase estaba todo. El patrón entero. Yo llevaba años alimentándolos sin querer verlo. Ellos pedían. Yo cubría. Ellos se acostumbraban. Y cuando yo dudaba, Rafael ni siquiera daba la cara. Mandaba a Beatriz. Martín habló en voz baja. Ornella, escribas lo que escribas. Yo estoy contigo. Lo miré. Tenía el rostro sereno, pero la mandíbula tensa. A él también se le había gastado la paciencia. No era solo por la cena. Era por todo lo acumulado. Tecleé despacio, como si cada letra sellara algo. Ya no. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Fue una pausa rara, profunda, como salir de una habitación en la que hubieras vivido años sin darte cuenta de que no había aire. Segundos después el teléfono volvió a encenderse. Y otra vez. Y otra. Ahora vibraba con más fuerza, más deprisa, más desesperado. Entró una llamada de Rafael, luego otra. Después un mensaje más largo. No lo toqué. Martín se levantó y me apoyó la mano en el hombro. Por fin lo has dicho. ¿Sí? Murmuré. Y ahí nos quedamos, mientras el móvil zumbaba entre nosotros, llenando la casa con un ruido nuevo. Un ruido que no sonaba a discusión. Sonaba al principio de algo que ya no tenía vuelta atrás. Me fui hacia el pasillo y dejé el aparato temblando sobre la mesa. Más tarde, ya avanzada la mañana, por fin dejé de oírlo. Lo había dejado boca abajo. Le bajé el volumen y me aparté de él como quien se aleja de una olla a punto de hervir. Martín seguía cerca, callado, presente, dejándome ir a mi ritmo. Abrí el cajón del escritorio. Las carpetas llevaban meses, quizá años, sin tocarse. Pero yo sabía exactamente lo que estaba buscando. ¿Seguro que quieres hacer esto ahora?, preguntó Martín desde la puerta con voz suave. Necesito verlo, dije. Todo. Saqué la primera carpeta. Dentro había extractos bancarios, hojas finas, fechas marcadas en amarillo, transferencias de 600 euros, 1.200, a veces más de 2.000. Y también estaban las grandes. La entrada de 40.000 euros para el primer piso de Rafael y Beatriz. Los 8.000 que mandé cuando se les averió el coche. Los pagos de la universidad cuando Rafael se quedó sin trabajo. 7 años de recibos. 7 años dando en silencio. Martín se acercó un poco más. Lo guardaste todo. Tenía que hacerlo. En su momento me dije que era para no olvidar lo que ya había pagado. Pero ahora creo que lo guardé por otra cosa. Para recordarme que estaba haciendo algo que, entonces, yo creía que valía la pena. Martín cogió uno de los extractos. Solo este supera los 4.000 euros. Había decenas más. Se me quebró la voz. No por el dinero. Nunca fue solo el dinero. Fue por lo que traía pegado cada apunte, cada cifra, cada fecha. Momentos en los que me sentí feliz por poder ayudar. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Momentos en los que creí que eso nos acercaría más. Saqué luego un sobre lleno de mensajes impresos. Rafael, gracias mamá. Algún día te lo devuelvo. Beatriz, el mes que viene ya lo resolvemos nosotros. Promesas. Frases dichas justo en el momento en que necesitaban algo. Frases que desaparecían en cuanto volvían a estar estables. Fui poniendo todo sobre la mesa, ordenado, en montones limpios. Esta es la verdad, dije en voz baja. Martín apoyó una mano en mi hombro. Entonces que la vean. Miré los papeles. 7 años de generosidad convertida en costumbre, luego en derecho. Toda la historia estaba allí, escrita en fechas y números que ya no podía seguir fingiendo que no veía. Ya por la tarde, el móvil por fin se quedó en silencio. Ese silencio se sentía raro, como preparado, como si estuviera esperando otra cosa. Yo notaba que Martín seguía pendiente, observándome de reojo, como si supiera que el siguiente golpe todavía no había llegado.
Y llegó. Llamaron a la puerta. Era Carolina, la vecina de 2 casas más abajo. Había visto el coche de Rafael aparcado la noche anterior y pensó que algo no iba bien. «No quiero meterme donde no me llaman», dijo con cuidado. «Pero creo que hay algo que deberías saber». Martín se hizo a un lado para dejarla pasar. En cuanto la oí, noté la tensión en su voz. Era la voz de alguien que llevaba rato pensando si hablar o callarse. Carolina se sentó en el borde del sofá. «El mes pasado estuve en una barbacoa en casa de los padres de Beatriz», dijo. «No pensaba decir nada, pero después de lo de anoche creo que te conviene saberlo». Noté cómo se me cerraban las manos. «Adelante». No era solo desprecio, era cálculo. Y cuando Carolina abrió la boca, entendí que lo de la cena no había sido un arranque ni una crueldad suelta. Llevaban tiempo hablando de mí como se habla de algo que ya das por seguro, de algo que no se agradece porque se administra. «Estaban hablando de ti», dijo bajito. Lo dijo con cuidado, pero no suavizó nada. Hablaban de cómo salen de los apuros gracias a la ayuda de la suegra. Y yo lo oí. A Martín se le endureció la mandíbula. ¿Eso dijeron? Carolina asintió. Un primo preguntó qué harían si un día se acababa el apoyo. Y la señora Judith se rió y dijo, «Ornella nunca nos va a cortar nada. Vive para sentirse útil». Aquello me golpeó peor que la frase de Rafael, porque no era un insulto lanzado en caliente. Era una idea instalada, una versión de mí que llevaban tiempo repitiéndose entre ellos hasta convertirla en verdad. Carolina dudó otra vez antes de seguir. Y Beatriz, medio en broma, medio no, dijo que había que tenerlo bien moldeado para las fechas importantes. Martín masculló algo por lo bajo. ¿Moldeado? Yo me obligué a mantenerme quieta. Gracias por contármelo. Carolina me tocó el brazo con cuidado. Perdona, no quería hacerte más daño, pero merecías saber lo que traen entre manos. Cuando se fue, Martín se quedó mirándome un segundo antes de hablar. No es que se hayan acomodado, es que han montado su vida encima de lo que tú das. Bajé la vista hacia las carpetas. 7 años de apoyo. 7 años alimentando una dinámica en la que, para ellos, yo no era familia. Era un recurso. De pronto, su nerviosismo, sus mensajes, la urgencia, todo encajaba. No estaban dolidos, estaban asustados. Martín soltó el aire despacio. Ahora ya sabemos lo que querían de verdad. La casa se quedó en un silencio pesado después de que Carolina cerró la puerta. Yo seguía de pie junto a la mesa del comedor, mirando las carpetas, las cifras, los años que había dado sin llevar nunca la cuenta de verdad. Detrás de mí oía los pasos de Martín, lentos, irregulares, como si estuviera peleando con algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Al final se detuvo. «Ornella», dijo en voz baja, «ven, siéntate conmigo un momento». Me giré. Tenía la cara más cansada que el día anterior, no por la edad, sino por otra cosa, por algo que pesaba más. Me senté en el sofá y él se dejó caer a mi lado con las manos tan apretadas que se le marcaban los nudillos. «Hay algo que tendría que haberte contado hace mucho». Sentí cómo se me encogía el pecho. «¿Qué pasa?». Respiró hondo. «Una vez hablé con Rafael, hace años. Antes de que se casara con Beatriz». Parpadeé. «¿Por qué?». «Por cómo te hablaba, por esos comentarios pequeños, por cómo te apartaba cuando intentabas ayudar. Le dije que te debía respeto. Noté un pinchazo seco debajo de las costillas. ¿Y qué te dijo?». «Que yo exageraba». Tardé un segundo en responder. «¿Por qué no me lo contaste?». Martín bajó la voz todavía más. «Porque pensé que te dolería más saberlo. Y porque quería creer que se le pasaría solo. Que con la vida adulta, el matrimonio, las responsabilidades, algo le quitaría ese rencor que llevaba dentro». Solté el aire despacio. «Pero no se le pasó». Martín negó con la cabeza. «¿No? Y yo lo vi. Vi cómo se iba alejando de ti. Tendría que haberle parado los pies otra vez». Lo miré. «¿Y por qué no lo hiciste?». Tragó saliva antes de contestar. «Porque creía que tú querías paz. Y porque me daba miedo que, si lo enfrentaba otra vez,
te hiciera la vida todavía más difícil. Le temblaron un poco las manos, no por el cuerpo, por lo que estaba diciendo. Y entonces soltó lo que más había callado. Y hubo otra vez. Lo dijo casi en un hilo de voz. El día en que empezaron mis síntomas. Habíamos terminado de cenar. A mí ya me temblaba la mano. Tú saliste a por la medicación. Y Rafael miró a Beatriz y dijo, si mis padres no hubieran sido tan pobres toda la vida, él no estaría así. Se me cortó la respiración. La voz de Martín se quebró. Escuché a mi propio hijo decir eso, y no fui capaz de contártelo. Le cogí la mano y se la apreté fuerte. Tú querías protegerme. Te fallé, susurró. Negué despacio. No. Los dos hemos sobrevivido callándonos cosas. Pero se acabó. Martín levantó la cabeza. Los hombros se le aflojaron un poco, como si por fin soltara algo que llevaba años cargando. Entonces lo que venga ahora, lo enfrentamos juntos. Asentí, y noté que el aire entre nosotros cambiaba. Ya no había silencios para cubrir heridas. Ya no había medias verdades. Por primera vez en mucho tiempo, lo que había entre los dos era limpio, abierto. Nuestro. Rafael y Beatriz llegaron después de las 6. No llamaron con cuidado. El timbre sonó 2 veces, seco, impaciente, como quien no viene a pedir permiso, sino a recuperar el control. Martín abrió antes del tercer timbrazo. Rafael entró primero. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Beatriz pasó detrás de él, con la barbilla alta y esa mirada fría que reserva para la gente a la que cree por debajo. Todo esto se ha ido de las manos. Nos merecemos una explicación. Yo estaba de pie junto a la mesa del comedor. Delante de mí, las carpetas y los mensajes impresos, perfectamente ordenados. La vais a tener, dije. Sentaos. Rafael vaciló un segundo, desconcertado por mi tono. ¿Y todo esto qué es? 7 años, contesté. 7 años de ayuda. Me ha parecido que ya era hora de repasarlos juntos. Beatriz dejó escapar una risita seca. Si todo esto es por la transferencia, es por todo. Martín me acercó una silla. Yo seguí de pie. Abrí la primera carpeta y la deslicé hacia ellos por la mesa. Extractos. Transferencias para tus deudas de la universidad, para la avería del coche, para meses de alquiler, para gastos que nunca eran la última vez. Y aquí está también la entrada de 40.000 euros que dimos para vuestro piso. A Rafael se le fue el color de la cara. Mamá, yo te dije que algún día te lo devolvería. Asentí despacio. Sí, lo dijiste, y te creí. Abrí la segunda carpeta. Y aquí están los mensajes de Beatriz. Lo peor no fue cuando dejaron de negar. Fue cuando por fin entendieron que yo también había dejado de sostenerles. En ese instante cambió el aire de la casa. Ya no estaban discutiendo una transferencia. Estaban viendo, por primera vez, lo que quedaba de ellos cuando yo retiraba la mano. Deslicé otro montón de papeles sobre la mesa. Aquí está todo. Mensajes pidiendo dinero para facturas, avisos de vencimientos, recordatorios para que no se nos pasara el ingreso de cada mes. Beatriz endureció el gesto. Eso está sacado de contexto. Estábamos ahogados. Y yo también he estado ahogada muchas veces, respondí sin moverme. La diferencia es que nunca os traté como una obligación periódica que me tocara cubrir. Rafael alternaba la mirada entre ella, Martín y yo. Se le notaba perdido, incómodo, intentando defenderse y avergonzado al mismo tiempo. No entiendo por qué sacas todo esto justamente ahora. Lo miré de frente. Porque anoche me soltaste la basura va fuera. Y porque hoy he descubierto que quienes se rieron contigo llevaban tiempo contando con mi dinero para mantener su vida en pie. Beatriz intentó intervenir. Eso no es verdad. Martín la frenó en seco. Sí lo es. Y lo sabemos por alguien que estuvo allí escuchándolo. A Rafael se le vino el cuerpo abajo. ¿Mamá? Yo no pretendía... Claro que sí, dije. Pero aunque anoche hubieras callado, esto iba a romperse igual. Hasta aquí ha llegado la ayuda. Hasta aquí han llegado las exigencias. Y hasta aquí ha llegado también el desprecio. Rafael se cubrió parte de la cara con las manos. Beatriz se cerró todavía más, brazos cruzados, voz afilada. Entonces, ¿qué se supone que haces?
¿Quitarte de en medio? Negué despacio. No. Lo que hago es dejar de hacer por vosotros lo que os corresponde hacer solos. La frase les cayó mal porque no tenían respuesta preparada. Durante unos segundos se quedaron quietos, fuera de sitio. Al final, Rafael levantó la cabeza. No era consciente de que esto estuviera tan mal. Cerré la última carpeta. Pues ya no puedes decir que no lo sabías. La mesa estaba llena de pruebas, años convertidos en hojas, importes, mensajes y fechas. Ya no era una discusión, era un historial. Y nadie podía fingir que aquello no existía. Se marcharon tensos, mal colocados, soltando frases incompletas mientras buscaban la puerta. Martín cerró detrás de ellos. Yo ya sabía que el verdadero estallido no iba a suceder allí, sino cuando entraran en casa de los padres de Beatriz. No tardó ni una hora. El mensaje llegó del número de Rafael. «Mamá, necesito hablar contigo otra vez». Sin Beatriz. Vino solo. Entró con la espalda rígida y la mirada de alguien a quien acaban de desmontarle una versión entera de su vida. Martín nos dejó espacio. Rafael se sentó apenas en el borde del sofá, incapaz de acomodarse del todo. He estado hablando con los padres de Beatriz. Esperé sin ayudarle. Tragó saliva. Están mucho peor de lo que yo pensaba, muchísimo peor. No dije nada. Deben una cantidad enorme en tarjetas. Tienen una hipoteca escondida que no habían contado a nadie. Y parte del dinero que tú mandabas todos los meses lo empleaban en cubrir intereses. La voz se le resquebrajó. A Beatriz le habían pedido que no me lo contara. Decían que, si yo lo sabía, me iba a poner nervioso y lo complicaría todo. Respiré despacio. ¿Tú sabías que necesitaban mis ingresos para no caerse del todo? Negó enseguida. La vergüenza ya le ocupaba la cara entera. No, te lo juro. Siempre me hicieron creer que tú ayudabas porque querías, porque te nacía. Y cuando dijiste que no, todo explotó. Se tapó la cara con las manos. Judith me soltó hace unas semanas que tú eras una afortunada por tenernos. Y que en el fondo, te gustaba sentirte imprescindible. Desde el pasillo, Martín dejó escapar un sonido seco, cargado de desprecio. Rafael volvió a mirarme. Ya no quedaba arrogancia, solo desconcierto. «Mamá, ¿cómo pude no darme cuenta?» Me senté con calma antes de responder. «Porque te contaron una historia muy conveniente, y tú elegiste quedarte dentro de ella». Se encogió un poco, pero no apartó la vista. «Se aprovecharon de ti. Y tú también lo hiciste», le dije. Quizá no al principio, quizá no del todo consciente, pero ocurrió igual. Su voz bajó casi hasta desaparecer. «Tengo que arreglar esto». Martín avanzó un paso. «Empieza por dejar de mentirte. Después, diles la verdad a los demás». Rafael asintió. No como otras veces. Esta vez se le notaba el peso real de lo que estaba empezando a comprender. Hasta respirar parecía costarle. No sé cómo mirar de frente todo lo que dejé pasar. Lo observé un momento. Por fin estaba viendo el daño. No el suyo, el que había permitido. Volvió la noche siguiente. Otra vez sin avisar. Martín abrió y lo dejó entrar. Esta vez no venía alterado. Venía agotado, pero de esa forma en que alguien ya ha dejado de huir. Se quedó delante de mí. «Mamá, te debo una disculpa de verdad». Crucé las manos sobre la falda. «Entonces dilo». Tomó aire. Permití que ellos decidieran cómo tenía que verte. Dejé que hablaran de ti como si valieras menos. No te defendí, no frené nada, ni siquiera pensé en hacerlo. La voz empezó a apretársele. Repetí lo que ellos decían porque quería formar parte de su mundo. Quería que me aceptaran. A Martín se le endureció la cara. «Y para conseguirlo rebajaste a tu madre». Rafael asintió, sin levantar la vista. «Sí, y me avergüenzo de cada momento en que te hice sentir pequeña». No le respondí enseguida. Dejé que el silencio le obligara a quedarse dentro de lo que acababa de reconocer. Después hablé. «Te perdono, Rafael, pero no vamos a volver al lugar de antes». Alzó los ojos. «Lo sé. No habrá más ingresos mensuales. No habrá más rescates disfrazados de urgencias. Y tampoco volveré a tolerar que otras personas te dicten qué valor tienen tus padres». Soltó el aire, temblando.
Quiero recuperar tu confianza. Y no pienso hacerlo escondiéndome detrás de excusas. Martín dio un paso hacia él. Entonces empieza por mantenerte de pie sin apoyarte en nadie. Rafael aceptó con un movimiento de cabeza. Lo haré. Se fue poco después, más silencioso, más consciente, cargando por fin con una verdad que ya no podía devolverle a nadie. Cuando la puerta se cerró, Martín se sentó a mi lado. Has hecho lo que había que hacer. Lo sé, dije. Y por primera vez en muchos años siento que he vuelto a mí. Sonrió apenas. ¿Y ahora? Me apoyé en él. Dejé que el silencio del salón nos envolviera. Pero esta vez no pesaba. Esta vez no mordía. ¿Ahora? Dije. Vivimos a nuestra manera.